Hola, muy buenas noches. Miren, yo vengo de un partido hace ya muchos años, que era el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno. Y Enrique Tierno, en sus mítines, hacía algo que era fundamental, y era no hacer mítines. Lo que hacía era explicar y tratar de respetar fundamentalmente a sus oyentes. Yo lo que estoy inmensamente satisfecho es de que me da la impresión de que esto tiene poco que ver con un mitin, sino sencillamente un lugar donde ustedes van a escuchar lo que son ideas y no latiguillos que sirven sencillamente para prostituir algo profundamente respetable que es la política y convertir a los votantes y a los pensantes, que en último término somos todos nosotros, en una especie de hooligans de los partidos que aplauden sencillamente al latiguillo que además está perfectamente establecido por el propagandista o el publicitario de campaña en el momento en el cual la televisión engancha a través del pitotillo correspondiente. Ahora tiene usted que decir la broma o el latiguillo para que salga justamente como el mensaje de campaña. Bueno, está en mis antípodas, ni sé hacerlo ni lo haré jamás. Y en último término, esto también es otra de las condiciones por las cuales respeto profundamente el partido de Ciutadans, que es un partido que se ha creado, yo diría casi como una especie de movimiento de 15M. Es un movimiento popular nacido de la nada y creado sencillamente por voluntad y por hartazgo. Por voluntad, porque significaba el criterio de tratar de establecer algo propio frente a una ortodoxia generalizada, en la cual hay un puyolismo o nacionalismo de izquierdas, un nacionalismo de centro y otro de derechas, y todos ellos perfectamente establecidos en el orden constituido y en la verdad de la ortodoxia, que es la verdad revelada, verdad que es falsa por otra parte, del nacionalismo desintegrador que no integrador. Bueno, pues en el momento en el que surgen unos heterodoxos, unas personas que están en contra de lo que es la verdad generalizada, que es mentira, y que además lo que determinan es que las piedras no tienen derechos, sino que los derechos lo tienen las personas, eso que es una obviedad se convierte en un criterio revolucionario, que es precisamente ir en contra del orden constituido o del orden mal constituido, que es esta especie de opresión institucional, que significa que o estás en el juego o no estás. Javier Montilla acaba de decirlo anteriormente y es rigurosamente cierto. Hay el olvido más perfecto, el silencio más absoluto para todos aquellos que desde opciones políticas tan respetables como el nacionalismo sencillamente no estamos de acuerdo con él y nos convertimos en extramuros, en una especie de ciudadanos fuera de la realidad, tolerados pero no integrados. Vendrán ya los apóstoles correspondientes para convertirnos a la religión verdadera en algo muy parecido a aquellas campañas que los que tienen mi edad recordarán, que eran cuando reuníamos papel de plata para convertir negritos y venían gente por la calle, el Domun. Bueno, pues hay un Domun nacionalista que irá progresivamente convirtiéndonos de raros paganos de la verdad oficial en personas respetables integrados en lo que es así. Y eso lo ha hecho incluida la izquierda, o la supuesta izquierda. Yo pensaba que la izquierda era respetuosa y defensora de los derechos de la ciudadanía y no de los derechos de los mitos de la historia reaccionarios del siglo XIX a través del romanticismo historicista, que se corresponde sencillamente con unos planteamientos perfectamente razonables en el XIX, pero esperpénticos en el XXI. Miren ustedes, y ya empiezo a hablar de la materia que nos ocupa, que estemos discutiendo en el año 2012 sobre la herencia de Carlos II el hechizado, a mí me deja patidifuso. Bien. La separación de poderes junto con dos patas anejas fundamentales. Hay un trípode básico que es una sociedad civil fuerte, una sociedad estructurada en la separación de poderes y una prensa independiente. La prensa está intervenida a través de las subvenciones, ya ha hablado Javier de ello. La sociedad civil está subvencionada y lo que nos encontramos con una sociedad civil sodomizada económicamente, de forma que se subvenciona lo que interesa, se olvida lo que no interesa y nos encontramos al final como una sociedad también domesticada. Y la separación de poderes, a través de aquella frase que fue graciosa, pero que a mí me pareció espantosa, que es la frase de Alfonso Guerra, y es que Montesquieu ha muerto. Pues rigurosamente es verdad, porque lo asesinaron, con alevosía, premeditación, y si me apuran ustedes como una vieja agravante que ya no está en el Código Penal, que es la cuadrilla, o sea, más de 3. Pues bien, lo que es fundamental es que establezcamos por qué
ha ido desapareciendo esta unificación, perdón, esta diferenciación básica en la cual el poder legislativo crea la norma para que sea correctamente realizada por el poder ejecutivo y vigilada en su ejecución a través del poder judicial, establecedora de los parámetros básicos de la legalidad. La primera de las cuestiones es que progresivamente nos vamos encontrando ante un poder unificado, con una razón. El poder, en último término, es el poder financiero, muchas gracias, unido al poder político. El problema es que el poder político y el poder financiero se confunden, de manera que el poder político no hace otra cosa, en la mayoría de los casos, que gestionar el poder financiero. Y tenemos ahora un ejemplo riguroso, inmediato, directo. Las famosas suscripciones preferentes. ¿Qué poder político, en su momento o ahora, ha puesto freno a esa obscena estafa, porque no tiene otra palabra, que significa el que a personas sin conocimiento se le vendieran productos estructurados y que significaba una incapacidad absoluta de conocer lo que se tenía? Y estamos hablando de centenares de miles de gentes que confiaron en su banco y su banco les levantó la camisa. ¿Conocen ustedes algún partido político de los importantes, de los partidos que estructuran o necesariamente deben estructurar el país, que haya puesto freno a ello? Nos encontramos en consecuencia una absoluta conjunción del poder financiero y del poder político, entre otras razones, porque el poder financiero financia el poder político. Sería muy interesante, y esto lo ha hecho Ciudadanos, el que los partidos políticos dijeran algo a lo que yo tengo derecho como ciudadano, porque yo, sin ser militante, milito en Convergencia, en Esquerra, en todos los partidos políticos, en el Partido Socialista, en Partido Nacionalista Vasco, en todos, a través de mis impuestos. Y yo tengo el derecho de que se me diga cuáles son las cuentas, cuáles son los números rojos, a quién se debe dinero, qué ha pasado con las cuentas y a quién se le han perdonado las imposiciones, las deudas bancarias, porque podríamos encontrarnos muchas razones de por qué hay esta rara imbricación del poder político y el poder financiero. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Algo fundamentalmente básico, y es decir, aquí están nuestras cuentas, que enseñan los demás las suyas. Y yo pregunto, ¿por qué no quieren enseñar sus cuentas todos los partidos políticos? Por algo fundamental. Y estoy en la conferencia de lo que tenía que decirles, porque el poder político y el poder financiero en realidad se convierten en un poder unitario y unificado. ¿Ustedes creen que tiene sentido que ante la hecatombe que ha significado la obscena ejecución hipotecaria, con una ley hipotecaria del siglo XIX, absolutamente sobrepasada por la realidad, hubo un partido político que pidió en el Congreso de Diputados que se modificara la ley hipotecaria? ¿Qué hicieron el Partido Socialista, llamado Obrero, y llamado Español, y llamado Socialista, cuando estaba en el poder? ¿Y qué hizo el partido llamado Popular? Se negaron. Y se negaron antes de que hubiera 2 muertos y centenares de miles de ejecuciones hipotecarias. Ahora, en cambio, ante lo que es el clamor de la calle, por el temor sencillamente de orden público, han realizado un acto que yo me parece ejemplar, correcto, pero tenían que haberlo hecho hace ya muchos años y habernos evitado 2 muertos y 500.000 desahucios de personas absolutamente necesitadas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Con un legislativo y un ejecutivo que se confunden, porque todos ellos son dimanantes de lo que Karl Marx podía decir la dictadura del proletariado, y yo determino, en este caso, haciendo un símil, la dictadura del secretariado. O sea, las diferentes cúpulas de los partidos políticos son el legislativo y el ejecutivo. De manera que lo que nos encontramos son ante una masa de diputados que dicen sí cuando alguien levanta un papel o da la señal correspondiente con la mano, y votan no cuando les dicen lo contrario, sin tener capacidad de diferenciar su voto de lo que significa su propia conciencia. Son disciplinados militantes militares de una estructura jerárquica ante la cual aquella frase, y vuelvo a citar al nefando Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto. Y entonces nos encontramos con que si los partidos políticos tienen una ejecutiva, que son los que determinan quién está en la lista, y están profundamente profesionalizados, porque, y ahora cito la Biblia, fuera del partido está el llanto y crujir de dientes y las tinieblas exteriores, ¿cómo diablos van a perder el pan de sus hijos oponiéndose o criticando
lo que puede ser una opción política de su propio partido, dentro del propio partido, si eso significa el fin de, perdonen, yo ahora se lo digo como es, de la mamella reparadora de sus propias carencias. Y nos encontramos en consecuencia personas, y el paradigma de ello es Rodríguez Zapatero, que del cascarón de la infancia llega presidente de gobierno sin haber visto jamás una puñetera nómina, porque no ha salido nunca del partido político. ¿Cómo diablos va a haber regeneración de un partido político en estas condiciones? Y les voy a citar, ahora que estamos en el Colegio de Abogados, una de las mayores obscenidades que existen y que sería, yo diría, fundamental y revolucionario para acabar con la impunidad de los partidos políticos. Miren, mi confianza en la autorregeneración de los partidos políticos es semejante a mi confianza en el propio suicidio de a quien le va todo muy bien. Pensar que van a suicidar su propia opción de vida, que es la opción del control del poder, quienes gestionan el poder, para dejar de gestionarlo en el momento en que los partidos sean realmente democráticos, es, como dicen en Cataluña, soñar truites. Y yo, francamente, no sueño tortillas ni hago castillos en el aire, como dicen en Castilla. Veo la realidad. Hay un artículo en el Código Penal que es el artículo 31 bis. Y dicen, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver con esto? Caramba, que tiene que ver mucho. El artículo 31 bis, que es una absoluta obscenidad, determina que no tienen responsabilidad penal el Estado, lo cual tiene sentido, los organismos públicos, lo cual tiene sentido, los partidos y los sindicatos. ¿Qué significa esto? Significa que un alcalde, o un consejero, o un secretario del tesorero de un partido político, que se financia a través de una fundación, que a su vez está financiada por una institución pública catalana, una institución cultural catalana, a la que una financiera o una inmobiliaria de conocido prestigio financia por amor a la música, músicas celestiales yo diría, y que ese dinero pasa de ese palau de la música, vamos a hablar con claridad, a la Fundación de Convergencia, y la Fundación de Convergencia hay que ver lo que hace con ese dinero, que simultáneamente significa que el propio partido que está en el poder adjudica contratos a esa importantísima empresa constructora. Bueno, miren ustedes, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 por 2 son 8 y 8, 16. Esto es algo tan claro que hasta los memos, yo diría de placenta previa, lo tienen perfectamente determinado. Pues bien, en el momento en que se diga que los partidos políticos tienen que responder de las golfadas y corrupciones de sus responsables y responden como personas jurídicas con responsabilidad penal y en consecuencia con responsabilidad civil, se acabó la música. Porque en el momento en que tengan que responder de verdad, y hasta ahora solamente ha habido un caso, que es cuando a Convergencia se le acaba de embargar la sede electoral, perdón, la sede social, como consecuencia del caso Palau, pero pocos casos hay, porque del asunto Filesa nunca más se supo. Nadie pagó absolutamente nada, y tantos otros casos donde se condenan a los concejales, a los alcaldes, al propio tesorero, al Sursum Corda. Estamos hablando del caso Palau, pero podemos hablar del caso turismo, y podemos hablar del caso de trabajo, con los famosos cursos falsarios. Nadie paga nunca nada. Viva el artículo 31 bis del Código Penal. Es fundamental que uno de los primeros víctimas, vamos a llamarle víctimas o bien sacrificados, casos, en el caso de la regeneración, sea el artículo 31 bis del Código Penal, que no es técnico, es estratégico, fundamental. Y ahora pasamos, una vez que he hecho una breve exposición yo diría, de la unicidad, de la Santísima Trinidad, dictadura del secretariado, poder legislativo, poder ejecutivo, vamos a hablar del poder judicial. Miren, yo entre muchas razones para oponerme al Estatuto de Cataluña, aquel estatuto que fue cortado, cepillado, recortado, y después que el señor Montilla dirigió una manifestación de la que tuvo que salir antes de que lo sacaran, o mientras lo estaban sacando, que es una cosa que no sabe uno si lo echan o lo echaron, o se echó él mismo. Pues bien, el Poder Judicial, una de las razones gravísimas de la exorción del Poder Judicial es el progresivo proceso de invasión del Ejecutivo Legislativo, dictadura del Secretariado, en el Poder Judicial. ¿A través de qué? A través del mecanismo, primero, de la invasión del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente determinado en cómo va a resultar cada votación, hasta el punto de que los periódicos ya dicen, el resultado va a ser 4-3.
Dígame, ni el Real Madrid jugando contra el Levante se puede saber qué resultado obtener. Dicen, ganará 6-1. Puñetas, ganó 6-1. ¿Qué fue? Pues que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, de la voz de su amo, de que cada uno vota en función de quien lo ha elegido. Y recordemos el caso de Rodríguez Zapatero, que tuvo el cuajo, yo diría el desparpajo o cuajo, o inocencia o candor, o caradura o jeta, o llámenle ustedes 33, de decir, antes de que votara el Consejo General del Poder Judicial, quién era el presidente. ¿Por qué? Porque el Consejo era él, caramba. Como decía Luis XIV del Estado, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Y el Consejo General del Poder Judicial era Rodríguez Zapatero. Bien, ¿ustedes imaginan lo que sería un Consejo General del Poder Judicial, un Consejo Catalán del Poder Judicial? Pues sería el Consejo Convergente del Poder Judicial, o el Consejo Socialista del Poder Judicial, o el de Esquerra Republicana, o el de que diablos fuere. Y yo, si quieren que les diga, esa historia de acercar el poder al pueblo me parece muy bien como definición metafísica, pero cuando la física corresponde que el poder a que se acerca, que el Poder Judicial se acerca no al pueblo, sino a quien lo está gestionando desde la oligarquía, desde la casta política, a mí me produce sencillamente no sarpullidos, sino terror, absoluto terror. Lo que nos encontramos es con una vis expansiva, con una invasión contaminadora del poder de los partidos políticos que penetra en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial es absolutamente estratégico porque significa algo tan fundamental como poder nombrar los cargos básicos en los tribunales colegiados y por lo tanto ir a la cúpula y determinar quién está en la cúpula. Y hay una forma muy sutil de dominar. Una es el dominio directo y otro es el dominio indirecto. Esto es, si usted no es grato a los ojos del Altísimo, no llegará usted jamás a los puntos más altos de su propia carrera. Se quedará usted convertido en un dignísimo teniente coronel, mientras el cargo de teniente general será para aquellos que son gratos a los ojos del Altísimo. Y así nos va. Yo, francamente, ante esa posición en la cual nos estamos encontrando como, ante lo que significa la ejecución de la justicia, la propia acción de la justicia, nuestro principal representante del Estado, que es el presidente de la Generalidad, dice con un, yo diría, desparpajo digno de mejor causa, el que no le da la gana de aceptar, ni le da la gana de cumplir la principal de las leyes. Ahora, eso sí, pobre de ustedes y pobre de mí, como se me ocurre dejar de pagar en función de un reglamento o un decreto sobre una cuestión fiscal. Ahí nos va a caer la del pulpo. Pero mientras tanto, la principal ley, que es la Constitución española, el señor Mas, que según tengo entendido quiere poder traducir los nombres, de forma que el que se llame, pues no sé, carpintero, se llamará Fusté. Esto no es una broma, esto está en uno de los proyectos de la Generalidad. Supongo que el señor Mas se llamará Mes, por aquello de la coherencia. Pero bueno, lo que nos encontramos en consecuencia es que si el señor Mas incumple la primera ley, ¿cómo quiere que cumplamos las demás? Y en segundo lugar, si las sentencias del Tribunal Supremo aquí no se cumplen y no pasa nada, ¿de qué estamos hablando? Con un agravante. La Constitución fue votada por convergencia. O sea que los artículos de la Constitución, que en este momento son infames, infumables, inadmisibles, intolerables, antidemocráticos y alguna cosa más, es consecuencia del voto de Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Dónde está la coherencia? ¿Por qué era bueno para Convergencia hace unos años y ahora en cambio lo rechaza? En vez de escoger la fórmula para la recomposición, que está votada también por Convergencia como parte de la Constitución española. Las leyes no se cumplen porque el presidente de la Generalidad determina cuáles se cumplen y cuáles no. Lo cual significa uno de los puntos altos, pero francamente altos, de la descomposición del Estado y de la determinación de un Estado populista, en virtud del cual las leyes y la ejecución de las leyes se corresponden a algo que es el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Y ese espíritu del pueblo está incardinado como en una especie, yo diría, no sé, de comunión de los santos, en los que hayamos estudiado religión, que algo se me quedó, en el señor Artur Mas,
que es la emanación y representación del pueblo catalán, con los brazos abiertos, no se sabe si como Valdés para parar un penalti o para acoger absolutamente a todos los ciudadanos del pueblo de Cataluña. Y en último término, cuando el señor Mas incumple las sentencias, por ejemplo, sobre el tema de la lengua, que es absolutamente fundamental y que significa la desaparición de unos poderes respetuosos unos de otros, yo lo que le diría, para terminar también en esta intervención que les hago, y que es más larga de lo que debería haber sido, es que yo primero, por la misma razón que se me exige que cumpla las sentencias, que él las cumpla, y que en último término es tan coherente como que esa sentencia está estableciendo lo que el señor Artur Mas y anteriormente el presidente el señor Montilla establecieron para sus propios hijos. O sea, no era la inversión lingüística, era una escuela en castellano, en catalán, uno en inglés, el señor Mas en la escuela aula, y el otro en alemán, en la escuela alemana, el señor Montilla. O sea que no es tan raro, es sencillamente practicar lo mismo que ellos practican cuando exigen para los demás lo que ellos no practican pero sí predican. Gracias.